Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches a todos. Les queremos dar la bienvenida nuevamente a nuestro podcast y a su podcast. Soy psicóloga y soy humana. Estamos reunidas en esta nueva etapa de episodios con Tata, la psicóloga, y con su host, Camila Castellanos. Es un espacio muy importante para nosotros, ¿no, Tata? Porque vamos a empezar un nuevo mes y unos nuevos episodios y tenemos un montón de temas bastante interesantes que creo que a todos nos van a encantar. Súper interesantes. ¿Qué temas tenemos? Y quiero como que desde ya los vayamos pensando porque tenemos varios episodios, pero vamos a hablar en todos los episodios sobre enfermedades mentales y malestares psicológicos que afectan a las personas hoy en día en todos los lugares. Entonces es algo como muy de la cotidianidad, ¿no? Y es una realidad que le puede pasar a cualquiera. Entonces es importante que desde ya empecemos a ir pensando qué vienen los futuros episodios que se van a venir. Nuestro primer episodio, que es este que nos convoca el día de hoy, se va a tratar específicamente sobre la ansiedad. Y es una enfermedad y un malestar, y en algunos lugares también se le llama trastorno, que ha afectado a muchas personas en muchos entornos y tiene unas características bien importantes. Entonces, por eso es que el día de hoy queremos definir la ansiedad, hablar de sus características y también un poco de sus efectos, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente y a las personas en general que están viviendo todo el tiempo con ansiedad? Tenemos casos, vamos a hablar sobre ejemplos. Acompáñennos por favor porque va a ser un episodio lleno de muchísima información. Bienvenidos a Soy Psicóloga y Soy Humana. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. Mi objetivo es llevarte de la mano a través de historias, reflexiones y herramientas que te ayudarán a crecer, a manejar tus emociones y a transformar tu vida. Quiero ser esa voz amiga que te acompañe en tu camino hacia un mejor bienestar emocional y las relaciones más enriquecedoras. Compartiré contigo mi experiencia, conocimientos y sobre todo mi humanidad, porque como el nombre lo dice, soy psicóloga, pero ante todo soy humana. Bueno, Tata, ahora sí quiero que entremos un poquito en materia. Ansiedad. ¿Qué es ansiedad? La palabra me cae como densa encima, ¿no? Porque siento que la escuchamos en todos lados, la escuchamos en redes, todos tenemos ansiedad. ¿Quiénes realmente tienen ansiedad? Quisiera que empecemos por definir características, síntomas, a qué hace referencia la ansiedad. Bueno, acá hay algo Ujú, importante que creo que debemos de diferenciar y es que una cosa es ansiedad como emoción y sí. otra cosa es ansiedad como trastorno. ¿Qué vamos a hablar hoy? Del trastorno como tal. Cuando hablamos del trastorno hablamos de una afectación directamente a la persona. Sí. Y esta afectación es una afectación excesiva que hace Ujú, que la persona padezca de miedo, intranquilidad, preocupación y la misma persona no lo pueda controlar, ¿sí? ujú, Digamos que tiene un conjunto de muchos síntomas sí. y yo siempre he dicho que la ansiedad de todos es diferente, Cami, Sí, ¿sí? Entonces, entiendo. digamos que hay unos síntomas que están generalizados para todos, ¿sí? Que son Ujú, síntomas que tú puedes tener, que yo también puedo tener, como puede que no. Entonces, también es importante que los tengamos en cuenta, ¿sí? Por ujú, ejemplo, el no dormir, ¿sí? El sí. empezar a tener El durante insomnio. el insomnio y esas Ujú, exaltaciones que tú tienes durante la noche donde te despiertas angustiado, preocupado, ¿sí? Y ujú, empiezas a tener ciertos síntomas como dolor en el pecho, te ok, empiezas a tener fatiga, empiezas a sí, tener esa sensación de falta de aire, que tú no puedes respirar, ¿sí? sí. Que te falta el aire. También empiezan a haber ciertos pensamientos intrusivos, ¿sí? Ujú, Porque el trastorno, digamos que se compone de tres cosas: ujú. pensamientos, emociones y sobre todo que aquí tiene que ver sensaciones, ¿sí? Sensaciones. Exacto. Me genera una pregunta, inmediatamente te escucho, Tata. Pensamientos, sensaciones, emociones. Sensaciones y emociones no es lo mismo. No, son totalmente Ok, diferentes. ok. Cuando hablamos de emociones, hablamos de las emociones como tristeza, alegría, miedo, Ujú, rabia. Esas son nuestras emociones, emociones. ok. Cuando hablamos de sensaciones, como su nombre lo dice, son las sensaciones que nuestro
cuerpo físicamente las está produciendo, ¿sí me entiendes? Entonces esa sensación, como la que les decía, de dolor en el pecho, la falta de aire, esas son sensaciones. Algo que puedo rastrear en mi cuerpo biológicamente sería una sensación. Exactamente. Entonces, según lo que te estoy entendiendo, y creo que todos ya poco a poco vamos comprendiendo, ansiedad es un compendio, la ansiedad es un cuadro completo, es un cuadro clínico, si lo llamamos desde el área terapéutica, cuadro clínico completo en donde hay sensaciones, emociones, pensamientos intrusivos y me impiden a mí hacer mis actividades diarias o no. Bueno, cuando hablamos del trastorno y cuando hay un trastorno que está evolucionando, que está afectando, puede llegar a afectarlo, ¿sí? Okay. En tu área laboral, en tu área personal, ¿sí? En tu rutina diaria. Sí. Entonces, tú te imaginas una persona que no ha dormido durante la noche y durante la noche tuvo este episodio. Entonces, al otro día, ¿qué va a amanecer? Va a amanecer intranquilo todo el tiempo. Eso sí, acá hay algo que es súper importante que tengan en cuenta y es que la persona está en alerta constantemente. Es como si le diéramos, activáramos completamente ese estado de alerta, entonces la persona está totalmente en alerta. Como en acción, como algo va a pasar, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Supervivencia completa. Entiendo. Exacto. Entiendo. Entonces, cuando está en estado de supervivencia, ¿qué es lo que pasa? Estamos mucho más percibiendo las cosas que pasan a nuestro alrededor. Entonces, vamos a nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces en nuestro trabajo somos más irritables, nos tomamos más las cosas personales, caemos mucho más rápido en el conflicto, ¿sí? Sí, entiendo. Hay situaciones que fácilmente nos pueden afectar porque estamos sensibles, emocionalmente estamos muy sensibles Sí. al llanto, ¿sí? Estamos en un estado, digamos, de vulnerabilidad. ¿Sí? Que muchas veces las personas no lo tienen en cuenta, no a todos les ocurre, y esto creo que es algo muy importante que debemos de saber. Esto también aquí yo creo que viene un paso, Cami, que es importante tener en cuenta, y es que lo que ocurre es que a los hombres vivimos en una tendencia de una nueva era de hombres, ¿no? Sí. Entonces hay ciertos hombres que no pueden manifestar 100% lo que están sintiendo y lo reprimen. Cómo expresar lo que sienten de todo esto que tú nos estás contando, como tal vez un espacio en el que yo sienta como puedo hablar de que llevo días sin dormir, llevo días así. Es a esto a lo que haces referencia. Exactamente. Okay. Sí, porque sobre todo porque vivimos en una cultura donde también todavía nos falta avanzar en el área de salud mental. Entonces digamos que no hay esa conciencia. Entonces como no hay esa conciencia, no tenemos eso de que esto que nos está afectando, ¿a qué tiene que ver? Entonces estamos acostumbrados a automedicarnos, a ponerle un nombre a lo que nosotros estamos sintiendo, a evitar ir al médico, guiarnos por un profesional, ir a mirar en San Google. El San Wikipedia. Y ahí me parece súper importante, Tata, algo que dijiste y es automedicarnos, autodiagnosticarnos. Total. Y me genera de una vez la pregunta, y creo que todos está la pregunta, ¿la ansiedad es la misma? O sea, ¿ansiedad es una sola o hay una serie de trastornos, alteraciones, subtipos? ¿Cómo es la ansiedad si la categorizamos? ¿Cómo sería? Bueno, aquí me parece como interesante que lo pongamos en la mesa y es que ustedes entiendan que la ansiedad hay muchos tipos. Okay. Entonces estamos hablando de que la ansiedad no solo es ansiedad, o sea, cuando hablamos de ansiedad podemos hablar de una ansiedad generalizada, pero también digamos si nosotros lo hablamos desde el diagnóstico psicológico y psiquiátrico, estamos hablando de que también puede ser una ansiedad no especificada, especificada, puede también ser una ansiedad que puede ser producida por alguna enfermedad, producto de una enfermedad, de una condición que nosotros podemos estar teniendo. Estoy enfermo de otra cosa y eso me puede generar ansiedad. Exactamente. Entiendo. También hay un tipo de ansiedad que puede darse sobre todo cuando, digamos, empezamos el uso excesivo de ciertos medicamentos o empezamos a tener un tratamiento farmacológico y nos puede producir este tipo de ansiedad, también puede pasar. Dentro de las ansiedades, digamos que hay un grupo, ¿cierto? Entonces, dentro de ese grupo entran también las fobias. Las fobias. Exacto. O sea, los miedos. Exacto. Entonces, digamos que están las fobias y hay digamos que ahí hay otro sub, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos de fobias. Entonces, están las fobias a los animales, están las fobias a los sitios cerrados, están las fobias a las alturas. A socializar. A socializar, sí, también. Entonces, hay muchos tipos de fobias. Digamos que en cada etapa de la vida, las fobias pueden aparecer y pueden desaparecer. ¿Sí? Entonces hay fobias que pronto, digamos, los niños de
hasta los 3 años pueden tener ciertas fobias, por ejemplo, a los animales. Ciertos animales a los que sí, No les gusta. exactamente. Sí. Pero puede pasar, pero cuando se convierte en una fobia que realmente se requiere de trabajar, es una fobia que te impide, ¿sí? Socialmente. Hacer algo. Exacto. Y te limita, Sí. sobre todo porque tú ya no vas a ciertos lugares, porque entonces hay ciertos lugares donde hay ciertas palomas, entonces no voy a una plaza, Sí, porque es cierto. sí, entonces Sí, es creo que cierto. son esas cosas. Hay personas que no les gustan las alturas, entonces no van de pronto y no se suben a un ascensor, que también puede pasar eso, que les ocurre. Entonces mira que son muchas cosas, o pasar por un túnel, todo esto son fobias, y cuando nosotros nos impide todo esto, ahí estamos convirtiéndolo completamente en una fobia, ¿sí? También hay ansiedades que se pueden producir como ataques de pánico. Sí, ¿sí? Y este ataque de pánico, gracias Tata por tocar este tema, porque el ataque de pánico yo creo que a todas las personas nos ha dado así sea uno en la vida. Y lo confundimos a veces, o hay personas que lo confunden con ataque al corazón, ¿no? Sí, Entonces, y creo, y hay algo que y hay llegan que al aclarar. médico así, ¿no? Claro, y hay que aclarar algo acá, mira, la OMS dice que el 80% de la población siempre ha tenido un ataque de pánico Mínimo o uno. padecerá de un ataque de pánico, ¿sí? Lo importante que debemos nosotros de tener en cuenta es cómo manejamos la información. Cuando había el tema del COVID, ¿qué ocurría? Sí. La gente pensaba que lo que estaba teniendo, los síntomas que estaba teniendo era un ataque de pánico y pensaba que era COVID. Entonces ya cambiamos la atención. Cambiamos ahí el diálogo de la enfermedad de una vez. Exactamente. Entonces pasamos la pandemia, ¿qué es lo que ocurre? Siguen yendo a las personas a urgencias tienen un ataque de pánico y creyendo que van a tener un infarto. Sí, es cierto, y el tema es que el ataque de pánico es, siento yo, no sé tú qué nos cuentas, Tata, pero el ataque de pánico llega a la orden del día. El ataque de pánico te da en la oficina, te da en el carro, te da caminando, haciendo ejercicio, porque es, bueno, aunque es uno de los trastornos como nos lo estabas compartiendo, es de la forma que más tiene nuestro cuerpo para mostrarnos que algo pasa. ¿Sí? Y se vuelve insistente porque como él es corporal, ¿no? El ataque de pánico me muestra sintomatología física de un malestar psicológico que es la ansiedad, ¿cierto? Entonces ya yo le he dicho al cuerpo en reiteradas ocasiones los síntomas que tú nos estabas compartiendo ahorita, Tata, que no puedo dormir, algo pasa, pensamientos intrusivos, me siento desconfiada de mí misma, de mí mismo, bueno, algo pasa y no le presto atención y viene el ataque de pánico, ¿cierto? Y ya desestructura mucho la situación y la vida de las personas. Claro, y también destruye mucho el tema de cómo nosotros socialmente nos convertimos en una persona que estamos paranoicos. Ok. Entonces estamos paranoicos todo el tiempo, salimos a la calle, y entonces nuestros pensamientos intrusivos están más allá. Entonces, exceso de futuro genera ansiedad. Y una persona que está viviendo un episodio de ansiedad todo el tiempo está en visión catastrófica. Sí. Algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar, entonces vivo 3 días adelante, vivo 5 meses adelante, nunca paro, ¿sí? Y ahí me parece que es perfecto, Tata, y te agradezco por esto que nos acabas, esta conceptualización tan importante que nos acabas de dar, porque me gustaría compartir un caso que tenemos sobre cómo podemos ver la ansiedad. Porque acá más o menos lo que hemos estado hablando es una ansiedad muy clínica, ¿no? En una situación muy clínica, muy controlada, como muy terapéuticamente hablando. Pero, y hay casos especiales en donde uno puede vivir ansiedad y uno no sabe que está viviendo ansiedad. Claro que sí. Sí puede. Entonces tenemos el ejemplo, un caso, le pusimos casos clínicos, sí, caso clínico. Para que ustedes entendieran, comprendieran, porque digamos, una cosa es tener el conocimiento, Cami, tener todo lo que nosotros les estamos dando, la información, pero nada como darlo en una vivencia, ¿no? Sí, algo que real le ha pasado a alguien, ¿no? Exactamente. Listo. Esta persona que tenemos de ejemplo, vamos a poner su nombre es Carlos, digamos que no es un nombre real, ¿no? Entonces, esta persona que se llama Carlos nos cuenta que después de pasar por un proceso muy difícil de una ruptura amorosa, algo que es un proceso retador para cualquiera, ¿sí? Pues bueno, ya se siente listo de empezar a conocer personas nuevas, de empezar a conocer citas, de empezar a salir en citas. ¿Qué sucede? Cuando está listo para ir a la cita, empieza a tener sintomatología ansiosa. Pero no le pone el nombre, este chico no le pone el nombre de ansiedad, sino
es que no me conviene ir a la cita, es que las energías no están para esa cita, es que esta persona no es lo que yo pensaba, y entonces empieza a cambiar lo que quería hacer, que era ir a una cita, conocer a una persona totalmente nueva, en simplemente excusas, 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 yo me quedo, listo. Y esto se ha repetido varias veces en esta persona, en Carlos. ¿Por qué? Se repite porque Carlos está presentando ansiedad ante lo desconocido. ¿Y por qué tiene miedo a lo desconocido? Pues porque viene de una situación del pasado que ha sido excesivamente dolorosa y pues está preocupado porque lo vuelvan a herir. Total. ¿Sí? Entonces, ¿qué sintomatología tiene? Puede tener temores nocturnos, puede tener pesadillas, puede tener pensamientos sobre que la otra persona lo desapruebe. Y ahí me parece bien interesante porque una de las características que son más renombrables en la ansiedad es que mi mente hace como un guión completo, maquina una historia completa sobre lo que yo creo que el otro piensa de mí, pero en realidad yo ni siquiera me he dado la oportunidad de hablar con el otro. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo hago para saber si realmente esa persona, en este caso de Carlos, puede acercarse a conocer? Si ya en su mente tomó la decisión de una serie de pensamientos y de ideas de cómo es esta interacción que va a tener. Sí, esto le lleva a tener sudoración, le lleva a tener muchísimas preocupaciones, temblores, y termina en un ataque de pánico. Finalmente, no puede salir a las citas. Este es un caso clínico real de una persona que tal vez al principio no reconozca que tiene ansiedad, pero eso se llama ansiedad. Y puede ser un episodio ansioso de primera vez ante esta situación que es una relación de pareja que está pues a puertas de tal vez empezar, ¿cierto? Sí, total. Entonces es importante, me parece a mí, Tata, que es muy importante que analicemos y desde ya empecemos como a comprender que la ansiedad no es algo que se da únicamente porque yo nací así. No es algo que le da a unos sí y a otros no. Es nuestro cuerpo tiene las capacidades y pues de hecho la ansiedad es algo que nos prepara, ¿no? Es algo adaptativo biológicamente, pero cuando pasa de ser adaptativo a ser de supervivencia, pues yo ya no puedo hacer actividades tan básicas como ir a una cita con una nueva persona, ir a una entrevista de trabajo o simplemente ir a cine solo, porque no voy a poder porque mi cuerpo me lo está impidiendo, porque hay una lista de cosas en mi mente que no me dejan avanzar, ¿sí? Y ahí me gustaría, Tata, que habláramos un poquito, si tenemos más casos, sobre las diferencias entre los diagnósticos de ansiedad. Sí, porque en este caso que yo estoy poniendo es una situación esporádica a consecuencia de una ruptura de una relación de pareja anterior que ha sido difícil de procesar. ¿Y a todas las personas les da así? ¿O puede ser genético, puede ser cómo? A ver, hay una cosa importante que creo que debemos de tener en cuenta y es agregar dentro de lo que tú me decías, es que también puede haber algo que se llama ansiedad de separación. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ansiedad de separación, esto lo viven más que todos los niños, los menores y los de edad, adolescentes. Y los adolescentes cuando están empezando su etapa del colegio. Entonces su padre, su madre los llevan al colegio y creen que los va a abandonar, que no va a volver. Entonces empiezan a generar ansiedad de separación. Entonces sí es importante que desde muy pequeños gestionemos como padres y empecemos a guiarlos y a darles las herramientas, los recursos a los niños para que ellos sepan enfrentarse a ese tipo de situaciones. Exactamente, ¿sí? Y aquí con esto voy a que también hay otros tipos de ansiedad que no son comunes. Saberlo, ¿sí? Y es como ansiedades que vienen de pronto sobre todo influenciados por patrones de pautas de crianza. ¿Sí? Algo muy diferente a lo que veníamos hablando del caso de Carlos, ¿no? Muy distinto. O sea, nos vamos a algo diferente, como al otro lado, y esto de las pautas de crianza no se suele hablar. Y de hecho la gente creo que se direcciona más a un evento traumático, a una situación de maltrato que vivió, a una situación de enfermedad y por eso tuve que pasar esto. Pues no. Cuando vivimos en una situación donde, un ejemplo, les voy a dar un caso que tuve yo en terapia y pues tengo la autorización de decirlo, ¿sí? Y es una menor de 12 años, ella viene a mi consulta
con su mamá por episodios de ansiedad. Sí. Sus episodios de ansiedad que han generado en ella, han generado angustia, preocupación y sobre todo el tiempo estar sobrepensando, ¿sí? Maquinando como más. Y su lectura todo el Sí. tiempo sobre el mundo es qué está bien y qué está mal, qué está bien y qué está mal, ¿sí? Su método de afrontamiento es la culpa. Ujú. Entonces es un poco complejo todo lo que ella ve. Y detrás de lo que yo evaluaba, porque siempre se hace una evaluación que hay dentro del entorno familiar. Papá y mamá son muy estrictos, son muy exigentes sobre una rutina, sobre las calificaciones, sobre las responsabilidades que debe tener en casa o fuera de casa, ¿sí? Entonces son padres que todo el tiempo están construyendo y sobreexigiendo. Una voz que tiene a esta paciente, a esta niña, una presión todo el tiempo encima, ¿sí? Exactamente. Entiendo. Entonces son papás que todo el tiempo, sin darnos cuenta, son exigentes, pero son padres sobreprotectores. Que esa es la gran, o sea, esa es, digamos que la máscara, está el tema de la exigencia, pero es una sobreprotección. ¿Qué ocurre en esta sobreprotección? Que son padres que no le brindan las herramientas a nivel emocional a los niños para que ellos puedan enfrentarse a estas dificultades en ciertas circunstancias, ¿sí? Entonces hay situaciones en las que se ven enfrentados, pero los niños no tienen las herramientas. Entonces, no tienen las habilidades. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí con ella? Ella está teniendo una serie de ansiedad, obviamente, dentro de su casa, de sus pautas de crianza, la exigencia, ¿sí? Entonces ella empieza también a tener un rol autoexigente, dañino también podría para decir. Con ella misma. Sí, porque se vuelve cuadriculada, se vuelve sobreexigente sobre lo que ella hace, le cuesta mucho manejar, sobre todo sentimientos como la frustración. Claro. Entonces, miren que vemos un caso totalmente diferente a lo que nos suelen hablar. De la que es la ansiedad. O del que te acabo de compartir, que es algo de pronto de post-ruptura y en personas adultas. Acá estamos hablando de una ansiedad en un infante, que es algo que uno de pronto popularmente no manejaría. Y me genera una idea, Tata, que quiero compartirla de una vez acá con todos ustedes, y es, muchas veces cuando hablamos de ansiedad, como se ha vuelto algo tan popular, estoy ansioso, me siento ansioso, amanecí ansioso, esto se ha, digamos que siento que destruido un poco todo lo que conlleva la ansiedad verdadera. Y los diferentes tipos de esta enfermedad, ¿no? Porque está este caso que tú nos acabas de contar, el que yo acabo también de contarles a todos ustedes, y me lleva a mí a reflexionar sobre que hay diferentes orígenes para una ansiedad. Sí. No es lo mismo, tenemos acá un caso de una situación específica de la ruptura amorosa, tenemos acá un caso también de un tema de crianza, pero también hay situaciones en donde es una tendencia genética. Sí, total. Y ahí sabemos, y lo dicen las investigaciones, hay bebés que nacen con ansiedad prematura a consecuencia de padres consumidores de sustancias psicoactivas o con tabaquismo. Entonces es una realidad porque estamos hablando de un bebecito que no tiene ni 6 meses de vida, que ya tiene ansiedad. Y que posiblemente sin darnos cuenta, y esto ocurre, yo creería que obviamente en una población donde un porcentaje de los niños infantes ya están teniendo durante sus primeras horas de vida o sus primeros meses de vida episodios y situaciones que los están generando como si ellos fueran unos adictos. Sí, entiendo. Entonces, esto normalmente el adicto, tú sabes que tiene un proceso, ¿no? Sí, claro. Y durante todo ese proceso obviamente hay cierta sintomatología que él empieza a experimentar, entonces él empieza a trabajar y pues obviamente se le hace el acompañamiento. Pero digamos que una cosa es el adulto y otra cosa es el niño. Cuando el niño empieza a experimentar un estado, que es un estado que yo puedo decir que es un niño que nunca fue adicto, pero se convirtió y fue, sobre todo fue, digamos, fecundado en un estado de adicción de su papá, de adicción de su mamá, tiene una probabilidad muy grande de en estos primeros meses presentar un episodio sobre todo de que llamamos más que todo de abstinencia, que estamos hablando. Entonces ellos empiezan a tener un estado de abstinencia, síntomas de abstinencia en los niños. Y ansiedad presentan desde los primeros síntomas, creo que es el más notorio, ¿no? Exactamente. Sí, es cierto. Digamos que las enfermedades, y algo que me parece importante también recalcar acá, Cami, es que si una persona que ha
padecido de algún tipo de adicción, ya sea de licor, ya sea del tabaco, ya sea de drogas, es una persona que probablemente va a desarrollar una ansiedad generalizada, A ¿sí? consecuencia del consumo o de Del cualquier tipo de consumo. adicción. Esa es otra categoría diferente a la ansiedad que vive, por ejemplo, no sé, una persona que está teniendo dificultades en el trabajo. Totalmente diferente. Y también hablamos, por ejemplo, de una ansiedad de alguien que padeció por producto de una enfermedad. Entonces, por ejemplo, las personas con diabetes son personas que tienen por lo menos un 30% de padecer de ansiedad. Okay. ¿Sí? Una posibilidad. Sí, las personas con hipotiroidismo, hipertiroidismo son personas que tienen esa connotación, ¿sí? Y hay otra también connotaciones con respecto a la ansiedad, y es que, digamos, la ansiedad es más producida en mujeres que en hombres, ¿sí? ¿Y por qué se ve más producida en mujeres que en hombres? Resulta que hay una parte que es la parte hormonal, ¿sí? Entonces las mujeres tenemos etapas que son importantes, y son la etapa de la premenopausia, está la etapa también de la premenstruación, y está la etapa del embarazo. Sí. Son etapas de cambios hormonales. ¿Qué ocurre en estos cambios hormonales? Pues hay afectaciones. Entonces, ¿qué hacen las hormonas? Las hormonas cumplen una función extremadamente importante en la salud emocional de las mujeres. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces se ve afectada, y cuando tenemos lo que llamamos el exceso de pronto de una progesterona, el exceso de testosterona. También. Las mujeres no deberíamos de tener exceso, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. por ejemplo, cuando nosotras tenemos niveles bajos de melatonina, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos tendencia a padecer de depresión. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se debe? A un tema hormonal. Por eso aquí juega muy importante, y yo siempre en consulta, es algo que siempre lo hago en mis pacientes, y es que ellos tengan una valoración médica, ¿sí? Sí. O sea, porque siempre hay algo que uno no debe descartar, y es la parte que realmente es biológica. Biológica, hormonal, y ahí me parece perfecto lo que dices, Tata, porque cuando se hace un diagnóstico, porque acá estamos hablándoles un poquito sobre caracterización, conceptualización, pero cuando yo como psicóloga voy a diagnosticar la ansiedad, cualquier tipo de ansiedad, no puedo hacerlo solo, ni sola. Hay que hacerlo desde un equipo interdisciplinar y multidisciplinar, como lo es el médico general, el psiquiatra también, puede ser también el endocrinólogo, el ginecólogo si estamos con pacientes también, o ginecóloga, o el urólogo también, dependiendo de cómo estemos con nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer una cobertura completa del estado psicológico, o sea, la vida psíquica del ser humano, pero también biológica, lo que nos está compartiendo Tata. Es necesario, o sea, ¿qué pasa con esas hormonas? ¿Será que hay un proceso de cáncer? ¿Hay un proceso tumoral? ¿Hay un proceso de subida, pérdida de peso? ¿Hay un proceso de diabetes, hipotiroidismo? ¿Qué le pasa al cuerpo de la persona para que le dé ansiedad? Y eso me parece que es crucial, porque muchas veces las personas dicen, no, eso es porque he estado muy estresado en la universidad, no, eso es porque he estado muy estresado en el colegio, la casa estoy muy estresada con los niños, con las niñas, no sé. Pero en realidad ni siquiera nos estamos tomando el tiempo de analizar completamente ese tipo de aspectos, porque no es tan fácil el diagnóstico y descartar, tengo estos síntomas, creo que tengo ansiedad porque lo dice Google. No, es algo más completo. Yo creo que también hay una cosa aquí, y es que ahora hay muchas cosas a la mano, Cami. Como hay muchas cosas a la mano, yo pienso que hay instrumentos que ya están para calificar, y uno puede entrar en la búsqueda, y uno que va a encontrar. Que va a estar ahí el instrumento, haz este test para que tú puedas saber si tienes o no ansiedad. ¿Qué tanta ansiedad tienes de uno a tanto? Sí, entonces a mí me parece que hay una delgada línea donde qué tan responsables somos con nuestra salud mental. Sí. Entonces yo no tengo el conocimiento, ¿sí? Pero puedo ir donde un profesional y decirle que me gustaría que tú me practicaras este examen o este cuestionario, porque quiero saber si tengo o no ansiedad, ¿sí? Sí, es cierto. Porque siempre nos vamos con un mal diagnóstico de y la nos ansiedad. Vamos a la mitad. Yo creo que acá hay un tema muy importante, Tata, porque la gente queda a la mitad de sus diagnósticos, queda, sí tengo sintomatología ansiosa, ¿qué sigue? Tengo que ir al psicólogo, tengo que ir al terapeuta, tengo que ir a un lugar en donde realmente me digan
pues, ¿qué hago con la ansiedad? Porque sí, ya sé que la tengo. ¿Qué sigue? ¿Cómo hago para dormir? ¿Cómo hago para dejar de pensar todo el tiempo como si fuera una maquinita de escribir que nunca se calla y un pensamiento logra hilar a otro pensamiento y se hace una cadena completa de pensamientos intrusivos y empecé pensando que me voy a poner mañana y terminé pensando porque no voy a lograr nada en la vida? Eso se llama visión de túnel, es básicamente visión catastrófica. ¿Y eso dónde lo aprendemos? Pues en terapia, ¿no? Es allá donde podemos aprender este tipo de explicaciones y saber cómo controlar, porque a veces hay personas, y esto hay que decirlo, donde la ansiedad se vuelve crónica, ¿no? Pero hay personas donde simplemente tenemos que aprender a controlar la ansiedad también. Y ahí aprovecho, y me parece perfecto este momento, para hablar sobre los 5 ejes de la vida de los seres humanos en donde se permea la ansiedad. Entonces les propongo y les traigo 5 ejes como los deditos de la mano en donde las áreas del ser humano se ven directamente influenciadas pues por un evento, una situación ansiosa. Está primero el área personal. ¿Qué tenemos en el área personal? El área personal es quién soy, quién es Camila, quién es Tata, quién es cada uno de ustedes. Cómo esta vivencia diaria de la ansiedad desestructura desde adentro hacia afuera lo que yo soy. Entonces ya no confío en cómo me visto, en cómo me siento, en lo que pienso, porque empiezo a dudar de mí mismo y mis capacidades. Entonces yo soy psicóloga y yo estoy segura de que yo soy psicóloga, pero resulta que este proceso de ansiedad que no estoy manejando y que no sé controlar, Tata, ¿realmente será que yo sí soy buena psicóloga? ¿Realmente será que yo sí sé hacer lo que hago en mi día a día? ¿Será que hay más personas valiosas que yo? ¿Será que esto me empieza a llevar a pensamientos de minusvalía? Claro, aquí entra un poco el síndrome del impostor, ¿no? Exactamente. Entonces, una cosa termina conectando con otra cosa. Eso en el área personal. Vamos con el área social. Qué difícil es para una persona con ansiedad tener una red de apoyo firme y segura. Entonces, esta es una realidad. Si alguno de los que nos están escuchando vive con ansiedad social, lo puede entender mejor que nadie, pero qué difícil es para alguien que es introvertido, para alguien que es tímido, para alguien que desconfía de su propio aspecto, que ni siquiera se puede mirar al espejo porque no le gusta lo que ve, ¿sí? No está cómodo con lo que ve, salir a un espacio social y alzar su voz y hablar, opinar, levantar la mano en la oficina y decir, ay, yo no estoy de acuerdo. En esa área nos impide, o sea, la ansiedad puede afectar esa área social. Y cuando digo social, la uno de una vez con el área profesional y la académica, que son otras de las áreas, y es que me impide a mí confiar en las capacidades que yo tengo para decir lo que tengo que decir. ¿Sí? Entonces, hay una serie de pensamientos intrusivos y visión de túnel. Tengo que hacer una presentación, por ejemplo, a mi profesor de universidad, a mi profesor del colegio, y la presentación está perfecta, llevo meses estudiando, pero la serie de pensamientos y el diálogo interno que yo tengo son tan difíciles de controlar para mí, o sea, se me salen de control, yo simplemente no puedo, que no logro exponer. Simplemente no logro exponer y todo el mundo se ríe y cuando se ríen yo cumplo la profecía, que eso se llaman profecías autocumplidas, y es que yo digo, yo sabía que esto iba a pasar porque yo soy malo. Sí, entonces ahí afecté mi área profesional, mi área académica. Y también hay que ver una cosa aquí, Cami, ¿Sí? de ver, y es cómo también se convierten en pensamientos acerca de mí Sí. extremadamente negativos Creencias. que afectan nuestra autoestima. Sí. Creencias que se vuelven creencias base de nuestra mente y de nuestro mundo psíquico y que nos dicen, es que a mí ya me pasó, me ha pasado 3 veces. Entonces cuando le contamos a otra persona, no es que yo no sirvo para esto, pero ¿cómo no vas a servir si lo haces muy bien? Es mentira, uno dice, no lo hago bien, eso es mentira, ya me pasó. Son pensamientos míos. Pero es muy difícil para la persona que tiene ansiedad ver que esos pensamientos son netamente irracionales. ¿Quién ve la irracionalidad? ¿Quién te ayuda a salir de ese círculo? Pues el terapeuta, que es una persona externa que te saca y te muestra que hay formas diferentes de vivir, ¿cierto? Y el último, después de estos 4 primeros ejes, es el familiar. Y acá lo voy a dividir en 2 que me parecen súper importantes y súper cruciales, Tata, y es las personas que tienen red de apoyo y las personas que no. Las personas que tienen red de apoyo familiar, si hay un paciente
con ansiedad en la casa, toda la familia se vuelca a ese paciente, ¿sí? Cambian las dinámicas, cambia todo porque la familia entiende la necesidad de apoyar a esa persona. Y si el paciente en su familia no tiene una red de apoyo, tenemos lo otro, que es mucho más difícil, y es ser un paciente ansioso que cargas con la ansiedad en silencio porque en tu casa no tienes quien te apoye y quien te cubra. Entonces, sí es una enfermedad estructural, sí es un malestar psicológico que afecta a las 5 áreas del ser humano y pues básicamente nos impide tener una vida en donde nos sentamos plenos, o aunque sea sintamos que podemos tener dominio de lo que nos pasa, porque es aprender a manejar pues básicamente como yo me siento. Sí, entonces creo que es importante que lo pensemos, Tata, y que analicemos estas 5 partes. Tal vez a nosotros no nos pasa, sino en una o en dos, solamente me da ansiedad social, no tengo los otros puntos, pero sí afecta mi forma de vivir, ¿cierto? Es algo totalmente cierto, Tata. Sí, además que yo creo que también, Cami, como para darles como un cierre a este episodio de este podcast, que es importante que ustedes tengan en cuenta que la ansiedad no es solo decir tengo estos síntomas, ¿sí? Sí. Siempre entiendan que ustedes deben aprender cuál es su ansiedad, ¿sí? ¿Qué tiene su ansiedad? Conocerla, aceptarla, ¿sí? Y aprender a controlarla. Sí. Porque una cosa es que la enfermedad te lleve a ti y otra cosa es que tú lleves la enfermedad. Sí, sí, Hay sí. una línea que tiene muchísima diferencia. Sí, es cierto. Y que realmente yo pienso que la gente no lo tiene en cuenta y es como, esto me domina, ¿sí? Esto va más allá. Esto me sobrecoge a mí. No, yo manejo, conozco y le doy un orden a mis emociones, a mi ansiedad, para poder encontrar un camino y vivir de forma más plena, ¿cierto? Exactamente. Exactamente, Tata, y creo que el episodio de hoy a mí me deja con más preguntas para los episodios que se vienen. Estoy muy emocionada y muy agradecida contigo y con todos quienes nos acompañaron en este primer nuevo episodio de este nuevo especial de abril, y quiero invitarlos a que nos hagan preguntas o nos cuenten sus dudas en la cajita de acá del podcast de Spotify, ¿sí? Que nos sigan escuchando en Spotify y que no se olviden de seguirnos en Instagram, en Tata Salcedo, la psicóloga, porque se vienen muchos más episodios, mucho más conocimiento, y creo que lo voy a decir desde ya, Tata. El episodio que viene para la siguiente semana es sobre la depresión. Y creo que es muy, muy importante que desde ya empecemos a pensar cómo estas dos, ansiedad y depresión, a veces se unen, parecen que son una, parecen que son dos, quién es cuál, por qué, y entender por qué pasa esto, ¿no? Y pues vamos identificando si nos sentimos que algunas de las cosas que les estuvimos contando a ustedes les pasan, es tiempo para pedir ayuda, es tiempo como sonar la campanita y ir al lugar adecuado para encontrar un buen estilo de vivir. Así es, y pues invitarlos sobre todo a que ustedes sigan nuestras redes. Sí. Estamos, como decía Cami, en Tata Salcedo la psicóloga, estamos en redes sociales, también tenemos otros espacios gratuitos que a ustedes les pueden servir como conocimiento y donde pueden aprender un poco más acerca de salud mental. Exactamente, muchísimas gracias a todos y los esperamos, síganos acompañando para que aprendamos mucho más sobre salud mental. Recuerden que son todos los lunes, así que nos vemos el próximo lunes. Gracias, chao, chao. Te sumergirás en experiencias reales, descubrirás herramientas poderosas y explorarás los misterios de la mente humana. Acompáñame mientras los guío a encontrar su transformación a través de la ciencia y las herramientas más efectivas. Recuerda que aquí encontrarás material exclusivo que ilumina tu camino desde diversas perspectivas, fortaleciendo tu manejo emocional y convirtiendo las relaciones en experiencias enriquecedoras. Cada palabra que escuches será un paso más hacia una vida más plena y significativa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharme y la confianza de creer en el conocimiento que tengo para brindarles. Soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono.